trascendental que existe en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, que es el de predicar a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Diríamos que el éxito, si ese es el término que podríamos usar, de la empresa, si se podría utilizar la palabra empresa también, porque estoy hablando así en modo figurado, que iniciaron los apóstoles y los discípulos después de la resurrección del Señor Jesucristo, y que trascendió, quiere decir que llegó hasta nuestros días, ha sido el cristianismo, por haber creído en el Señor Jesucristo. Pero para que esto, si se utiliza otra vez el término éxito, tuviera precisamente resultados, tenían que haber fuertes convicciones. Y esto significaba que lo que ellos decían era verdadero y no era falaz, y no era una mentira, y tampoco era una fantasía. Entonces, realmente cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el desarrollo de los acontecimientos posteriores y los días sucesivos, posteriores hasta la ascensión del Señor Jesús, que estuvo 40 días aquí antes de ser ascendido a los cielos, instruyendo, capacitando, enseñando a los apóstoles, apareciéndoseles en diferentes ocasiones, vemos claramente que los discípulos, quienes fueron instruidos 3 años antes, se convencieron y estaban seguros que esa empresa que comenzaba en el momento que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo, iba a tener el resultado para lo cual ellos fueron instruidos y preparados durante 3 años. Pero esto tampoco hubiera servido si ellos no decían la verdad. Y nosotros vamos a ver algunos versículos en la palabra de Dios. Ese reloj no anda bien, ¿no? No es 8:30. Entonces voy a mirar el mío. Nos vamos a dar cuenta de cómo esto realmente caló muy profundo, muy hondo en el corazón y en sus convicciones, que lo que ellos decían era verdadero. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. De que habían sido testigos, y además de haber sido testigos, eran testigos oculares. ¿Vieron cuando hay juicios y qué sé yo, que bueno, que ponen un testigo, que a veces plantan un testigo, que viene un falso testigo, que falso testimonio, que muchas veces en los juicios orales en Estados Unidos le hacen jurar para que diga la verdad por la Biblia, etcétera, etcétera, que todo lo que él diga tenía que ser la pura verdad, exclusivamente la verdad, ni ninguna otra cosa. Y sin embargo, muchas veces son falsos testigos o dan falso testimonio de un hecho, y muchas veces ha pasado que han sido comprados, en algunos casos, los testigos que se presentan en los juicios. Y fue al revés de lo que pasó con los discípulos. A ellos, miren, los podían haber matado, los podían haber torturado, les podían haber cortado la cabeza, les podían haber tirado a la fausa de los leones, y sin embargo, ellos mantenían sus dichos con una veracidad y una autenticidad que no había forma de quitarles esa verdad de su vida.
ellos lo vieron con sus propios ojos. Y que cuando el apóstol Pedro empieza a predicar, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él dice que ustedes mataron y lo clavaron en el madero al Hijo de Dios, y nosotros hemos visto cómo el Señor lo rescató y lo resucitó y lo sacó de la tumba. Y el domingo pasado acá hemos escuchado, y en tantas ocasiones, de que la tumba estaba totalmente vacía. Y hasta el día de hoy está la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no pertenece al reino de los muertos. Y como en uno de los pasajes que tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, uno de los versículos, no había forma de que la muerte lo retuviera. ¿Y saben cuál es la explicación de ese versículo? Porque Él es el autor de la vida. Entonces, era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida allí dentro de la tumba. Y ese tiempo que pasó allí en la tumba tuvo un propósito divino. Y entonces vamos a ver cómo se nos narran estas cosas con esa convicción. A ver, el primer pasaje que vamos a ver, que va a ser muy cortito, lo encontramos en Lucas. Lucas era un gentil convertido. Lucas era griego. Lucas, además ya sabemos, su profesión era médico. Lucas, además de eso, si uno lo trae a nuestros tiempos, podría decir como que él era el periodista documentalista de National Geographic, por ejemplo. Porque él acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y para reafirmar otra vez lo que la Biblia dice que es verdad y que es veraz y que la Biblia no miente, entonces simplemente nosotros tenemos que agarrar el libro de los Hechos y agarrar aquellos lugares y ciudades que él recorrió junto con el apóstol Pablo, y ustedes se van a dar cuenta que la geografía descrita en el libro de los Hechos es actual porque existen todavía ciudades con el mismo nombre. Entonces existe Grecia, Macedonia, Pontio, Galicia, existe Italia, existe España, existe Alejandría. Tal es así que para los arqueólogos que dicen que la Biblia no es verdad, simplemente tienen que leer el libro de los Hechos. Y el mejor documentalista, además de ser el mejor narrador de los hechos del apóstol Pablo, es Lucas. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, fíjense lo que dice, ciertísimas, convencidos de la verdad, de que no es una mentira, ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Quiere decir que él, además de haber escuchado todo lo que le dijeron, lo investigó. Y también, si nosotros nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, veremos lo que sigue diciendo a continuación. En el primer tratado, quiere decir que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, escuchen este término, indubitables, no hay duda de lo que se dice acerca de este hecho, pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y tal fue la convicción de los apóstoles y de los discípulos,
que también tenemos que ver un pasaje cortito en el comienzo de 1 de Juan, capítulo 1. Y Juan empieza introduciéndonos mucho tiempo después de lo que escribió Lucas. Lucas lo escribió alrededor del año 60, más o menos después de Cristo. Pero se dice que Juan lo escribió la primera, segunda y tercera carta, y el Apocalipsis entre el año 90 y 95, ya después de la destrucción del templo, después de que los romanos destruyeron todo el templo y el sacrificio. Y en el primer capítulo, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído, escuchen, hemos visto, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo tocaron, lo vieron, lo escucharon. Yo estoy tocando este púlpito, este atril, lo toco, es real, lo tengo en mis manos. No hay duda, es un atril, no importa de qué esté hecho. Ellos tocaron al verbo de vida, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué interesante esta convicción. Y yo tengo un temor reverente de que muchas veces estoy tan lejos, muchas veces nosotros estamos tan lejos en nuestras convicciones acerca de las cosas que tienen que ver con el testimonio y el predicar la palabra de Dios. Y si queremos reafirmar más nuestra convicción, podemos buscar un pasaje en donde se nos va a mostrar una vez más en 1 Corintios capítulo 15. Este capítulo tiene 58 versículos. Si usted quiere saber acerca de la resurrección algo, y enterarse algo, informarse algo, profundizar sus conocimientos acerca de la resurrección, le sugiero que lea 1 Corintios capítulo 15, pero tranquilo, no lo lea de golpe, porque por ahí hay cosas que no va a entender de entrada, pero va a entender todo despacito y de a poco. Y dice en el versículo 12, 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y el Señor Jesús se encontró con unos sectarios que eran los saduceos, Mateo capítulo 16, donde se comenta un hecho y ellos le vienen a tentar al Señor Jesús acerca de una mujer que tuvo un marido, 2 maridos, 3 maridos, todos los maridos que tuvo murieron, y de quién iba a ser la esposa cuando estemos en el reino de los cielos. Y Jesús le contesta, ustedes están equivocados porque ignoran las Escrituras, porque en el reino de los cielos no habrá ni casamiento ni nada por el estilo, sino que seremos como los ángeles, dice. Y estos saduceos, que era una secta de los fariseos, no creían en la resurrección. Por eso vinieron a tentar al Señor Jesús. Estos incrédulos acerca de la resurrección de Jesús estaban acá metidos en la iglesia de Corinto. Porque Pablo les dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Y sigue terminando este concepto del apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. A ver, vamos a poner las cosas en orden. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Pedro dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? A ver, en las imágenes
¿En qué? ¿En algún tótem? ¿En un Dios elaborado por nuestras manos? ¿En una escultura? ¿En una piedra? ¿En una aparición no sé de dónde, de algún astro? ¿En qué estamos creyendo? Nuestra fe no sirve para nada si Cristo no resucitó. No estemos acá, vayamos a otro lado, está diciendo el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y somos, ¿saben qué? Hallando falsos testigos de Dios. Porque estamos diciendo que Dios lo levantó de los muertos, porque Dios con su poder lo resucitó, etcétera, etcétera. Si la resurrección no existe, porque en el mundo actual hasta se cuestiona todo, porque la alta crítica, hasta evangélica, está cuestionando todos los hechos escritos en la Biblia. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado y dicho que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y si no lo resucitó, entonces tampoco los muertos resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo, versículo 16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y peor todavía, miren, si Cristo no resucitó, estamos, como diríamos, fritos. Estamos todavía en nuestros pecados. Y la liberación del pecado es la resurrección de Cristo, porque es un hecho victorioso. ¿Cómo es un hecho victorioso? Porque Cristo triunfó sobre el poder de la muerte, por eso es victorioso. Él ganó la batalla. El diablo no quería bajo ninguna circunstancia que el Señor Jesús fuese crucificado. Pero para nada. Le buscó toda la vuelta, todas las artimañas, todas las argucias que tuvo para evitar que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. Consecuentemente, si iba a la cruz, iba a la tumba. Y esto el diablo lo sabía muy bien, y al tercer día iba a resucitar. Y él iba a ser derrotado. Y dice la palabra de Dios que nosotros ya no estamos más en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de entre los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, esta convicción que tenemos que tener nosotros también, esta seguridad, nos debe empujar a darnos cuenta que no hubo ningún argumento más importante en defensa de la resurrección que lo que mantuvieron los discípulos. Y vamos a hablar un poquitito para darnos cuenta de cómo esto realmente tuvo todo el apoyo de Dios y que los discípulos estaban totalmente convencidos. Algunos de estos versículos el pastor los leyó el domingo, pero bueno, no importa si leemos la Biblia 2 veces y cada 3 días lo del mismo pasaje. Creo que no nos va a hacer mal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 29 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, varones hermanos, dice el apóstol Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, para que nos demos cuenta que nosotros somos mortales y que todavía no llegó el tiempo de nuestra resurrección. Va a llegar aquel momento en el cual el Señor aparezca en gloria y los muertos, como dice el apóstol Pablo, resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y allí estaremos inmediatamente con el Señor en las nubes. Y dice, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Saben qué? Miren, después para seguir leyendo. Está la tumba de Mahoma, porque todos los años van los musulmanes a peregrinar ahí a la Meca y la Medina, que está en Arabia Saudita. Hay una gran mole de un granito esculpido, como un cuadrado, donde dicen que está la tumba de Mahoma. Está la tumba de Buda,
Está la tumba de Confucio, pero la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Y todos estos creadores de diferentes religiones todavía están pululando por allí y tratando de seguir engañando personas y gente que, en definitiva, sin Cristo, tenemos que llorar, se van al infierno, porque no conocen la verdad. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo 1500 años antes, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Somos testigos, porque lo hemos visto. Y nos tenemos que ir mirando un poquitito acerca de estas pruebas que tenemos para que nos demos cuenta de que somos felices porque creemos, somos bienaventurados porque creemos sin ver. Cuando el Señor Jesús resucitó, hizo dos apariciones, o se le presentó delante de los discípulos en dos ocasiones diferentes. En una ocasión, Tomás, el apóstol Tomás, no estaba presente. Entonces los discípulos le dijeron, mira que estuvo el Señor con nosotros, que lo vimos, que hablamos con Él, que lo escuchamos, que esto, que lo otro. Le estaban comentando cuando Él vuelve y se integra al grupo, que esto, que lo otro, que el Señor estuvo acá, hablamos con Él, no, hasta que yo no lo vea y no meta mi dedo en su costado y en sus manos, yo no voy a creer. No voy a creer. El Señor se aparece unos días después y estaba Tomás presente en el grupo. Y le dice, vení Tomás, mete tu dedo en mi costado y en mis manos para que veas que yo soy. Y realmente ahí es donde Tomás se rinde y cree que el Señor Jesús había resucitado. Y le dice, sos bienaventurado porque viste y creíste. Pero y nosotros somos más bienaventurados porque no lo vimos y creímos. Entonces, tenemos que estar convencidos y felices de que no vemos y creemos. Cuando el Señor Jesús resucitó y el domingo Daniel leyó el pasaje de Mateo capítulo 28. En el primer versículo dice que el Señor resucitó y en ese mismo momento hubo un gran terremoto. Es el único discípulo evangelista que narra el terremoto. Ahora, no nos extrañemos que haya habido un terremoto, porque unas horas antes, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, hubo otro acontecimiento sobrenatural, que a las 3 de la tarde se oscureció todo. ¿Y saben qué pasó? Nadie lo sabe, pero los astrónomos dicen que es imposible que haya habido un eclipse por una razón sencilla, de que cuando hay luna llena, como siempre en Pascua usted va a encontrar luna llena, siempre en Pascua va a encontrar luna llena, porque Pascua se rige por el calendario judío y por el calendario lunar. Y nunca va a haber Pascua en luna menguante, en luna creciente o luna nueva. Siempre va a encontrar luna llena. Y no puede haber, por la posición de la Tierra y de la Luna, nunca un eclipse. Pero se oscureció el cielo cuando el Señor estaba en la cruz. Y el otro hecho importante, que el velo del templo, como si fuera este cortinado, pero no creo que era más grande que este, me imagino que sí, ¿no? Se rompió por la mitad y se rasgó de arriba abajo.
de arriba abajo, bien, de arriba abajo. Y eso posibilitó que nosotros tuviésemos una entrada directa al Padre sin sacrificios, sin tener que matar animales para el sacrificio, solamente por el Señor Jesucristo. Y cuando Él sale de la tumba, ese terremoto, porque Mateo no nos va a inventar una historia porque fue un testigo ocular y estaba presente, a pesar de que los otros evangelistas no lo narran ni no lo escriban, fue un hecho tangente, tal es así que no tuvo que venir no sé quién, los soldados, para decir, bueno, vamos a mover la piedra, porque después de que el Señor Jesús resucitó, ellos tuvieron que mentir. Y esa mentira hasta el día de hoy todavía entre los judíos se sigue diseminando, de que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo del Señor Jesús. Y vinieron a los sacerdotes y le dieron plata a los soldados romanos para que digan eso. Lo tenemos en el capítulo 28 de Mateo, este hecho relatado así como yo se lo digo. Y ustedes no se hagan problemas, porque si viene Pilato y los quiere castigar a ustedes, nosotros los vamos a salvar. Y este hecho muy fuerte, que no se va a volver a repetir otra vez por este mismo acontecimiento, ocurrió en el momento que el Señor Jesús salió de la tumba. Porque Él es el Señor y el dueño de toda la vida. Miren, hay un montón de cosas para seguir hablando de esto, pero no tengo más tiempo. Y creo que esto, ¿saben para cuánto da? Da para muchísimo. No podemos terminar de hablar del poder de la resurrección del Señor Jesús. Pero tenemos que tener en nuestro corazón la firme convicción de que no hemos creído en nada, de que creemos en el Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador, de que lo que los discípulos nos transmitieron y que fueron testigos oculares, nosotros tenemos que guardarlo en nuestro corazón y transmitírselo a los demás. De que la única verdad es la verdad del Evangelio, que no existe ninguna otra cosa y que va a perdurar hasta el reino de los cielos, porque es la palabra de Dios. Contra la Biblia no existe argumentación de ninguna clase, porque todos los argumentos contra esta palabra, que es la palabra de Dios, caen por su propio peso, porque no se puede refutar la evidencia bíblica y nuestra fe en el Señor Jesucristo.